¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos una vez más en Tierra Buena para el Día del Señor, en este que es el 27º domingo del tiempo ordinario. Continuamos leyendo el Evangelio de Marcos. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, Victoriano. ¿Cómo estás? Qué bueno, muy bien, bendito sea Dios. Jaime. ¿Qué tal? Saludos. Saludos. Pues muy bien, ahora te toca a ti, Miguel, Sí. comenzar los comentarios. Y pues bueno, yo diría que si alguien se ofrece a leer, pues nos encantaría. ¿Quién será? ¿Quién será? Parece que Jaime levantó la manita. Paredes Está bien. Paredes que Jaime. No es parece que Jaime. Paredes que Jaime. Ok, ya levantó su manita. Ya. Muy bien, pues escuchemos entonces la palabra del Señor. Muy bien. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Muy bien. Es un evangelio que no es popular actualmente, porque estamos asistiendo a un rebote de una cultura que pues tenía en el matrimonio, a pesar de que el hombre fuera infiel, golpeador, pues irresponsable, borracho, tenía la mujer que quedar allí en el matrimonio para toda la vida. Y esto hace que este evangelio parezca que dice eso, ¿no? Parece que dice que uno tiene que soportar todo durante toda la vida. Pero más allá de lo popular o impopular que puede ser a los oídos de la gente actualmente, tenemos que afirmar varias cosas que nos dan pistas buenas de espiritualidad. Por ejemplo, entender que en la antigüedad, en el lejano oriente, el antiguo oriente, el matrimonio era visto como un compromiso entre familias, un compromiso económico, religioso, político. Y entonces, se daba la situación que podríamos decir que se casaba una familia en contra, con la otra, y cuando se divorciaban, se quedaban en contra, las dos. Era una familia en contra de la otra. Entonces, ese es el origen de muchas reglas antidivorcio, ¿no? Que no podían romper la relación que ya había sido fraguada de compromisos económicos y de compromisos políticos y sociales, ¿no? Cuando una persona se casaba con la
un hombre con una mujer, no era nada más el hombre con la mujer, sino el clan, la familia del hombre y con la familia de la mujer. Entonces, si se separaban por alguna razón que fuera, dice el otro evangelio, otra versión, me parece que en el evangelio de Mateo, por cualquier cosa, ¿no? Puede un hombre divorciarse de su mujer por cualquier cosa. Es decir, el hombre tenía la cualidad de divorciarse hasta por un disgusto, por un problema pues de carácter, que te vio feo, que te desacó la lengua. Entonces ya podías divorciarte. Como los divorcios actualmente, como nosotros lo sabemos, las razones del divorcio es que no le gusta dormirse a las 10 de la mañana, o se duerme a las 12 del día, o aprieta mal la pasta de dientes, o me deja la comida. Estas son razones por cualquier cosa. Entonces, el clan decía, no es lícito divorciarse, ni por cualquier cosa, ni por una razón real, sino por razones poderosísimas, como es el adulterio que deshonraba al marido. Hay que entender también que la cultura oriental tenía centrado el honor en el marido, en el varón. La mujer no tenía ningún honor, ni los niños tenían ningún honor. El varón era el poseedor del honor de la familia y él lo tenía que cuidar. Entonces, cuando una mujer hacía adulterio, el honor del marido se veía alterado, se veía disminuido. Entonces, la verdad es que el marido podría cometer adulteria con cualquier persona, porque el honor de la mujer no existía. Entonces, el adulterio del hombre era permitido y el adulterio de la mujer no permitido, si me estoy explicando. Entonces, estos son los antecedentes que vemos, y cuando una pareja del Medio Oriente antiguo se divorciaba, el marido se la iba a dejar al papá, le decía, aquí está la muchacha, allí ya no la quiero, y entonces caía en una situación de pérdida de la confianza de la familia, de tal manera que esta mujer no podía casarse otra vez, porque era muy difícil que un hombre la aceptara por esposa. Y entonces quedaba relegada en la familia, quedaba señalada por la familia, como no un deshonor, porque no tenía un honor, sino una desconfianza de la familia. Entonces, la situación del divorcio era complejísima, complejísima. Y por supuesto que casarse otra vez sería un problema mayúsculo, porque no solo se enemistaban con la familia original, sino que se comprometían con una familia distinta. Es decir, entraban en el juego una tercera familia que podía estar en contra de la familia original de la esposa. Y entonces era un problema social muy, muy grande, muy, muy fuerte. Y eso la ley de Moisés no lo permitía. Entonces, la ley de Moisés me resulta gracioso, hasta cierto punto gracioso, cómo les contesta Jesús. Les dice,
¿qué les dijo Moisés a ustedes? A ustedes. No se involucra en la ley de Moisés. Siendo judío, les dice, ¿qué les dice a ustedes la ley de Moisés? ¿Qué les dijo a ustedes? Es decir, por la incapacidad de mirar más adelante, más lejos, la incapacidad de mirar más lejos. Y entonces los fariseos le contestan cómo lo dijo Moisés. Pero Jesús les dice que esto está fundamentado en unas leyes humanas que no tienen nada que ver con el ideal del amor. Para mí, la explicación más real de este texto es el ideal del amor. Es el ideal del amor permanente. No estamos diciendo que hay que soportar todo, que si te pegan, que si hay un abuso emocional, un abuso físico, la mujer tiene que aguantar todo o el hombre tiene que aguantar todo. No, lo que estamos diciendo es que el matrimonio se basa en el esfuerzo de amar permanentemente. Porque el amor no puede ser de un ratito nada más. No puede prever un ratito. Cuando nosotros hacemos amistad, la hacemos para toda la vida. Sabemos que no funciona para toda la vida muchas veces, pero la intencionalidad del hombre y la mujer, cuando hacen amistad, es para toda la vida. Y lo mismo el matrimonio. El matrimonio tiene estas características del amor permanente, el amor conyugal, el amor, como dice San Pablo, hombres amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, como Cristo ama a la iglesia. Y esposas amen a sus esposos como la iglesia ama a Cristo. Es decir, en la cruz de la donación, en la cruz del servicio, en la cruz de la tolerancia, tenemos que aprender a amar. Entonces el divorcio queda como muy acotado a la conveniencia de los hombres. Y por eso dice, y al final lo aclara, cuando se divorcia un hombre con una mujer, el hombre no puede casarse otra vez. En la comunidad de Marcos estaba prohibido casarse otra vez, tener a otra pareja, porque el adulterio lo señala a Jesús como una cuestión real, aunque sean divorciados. Me explico. El adulterio estaba previsto para los esposos, no para los divorciados. Y Jesús hace que esto se extienda. En el fondo, al que estás afectando es a tu marido primero o a tu mujer primera. Y el adulterio se aplica en el sentido de que tú, a la hora de volverte a casar, cometes adulterio. Es decir, el divorcio por varias razones, hasta la iglesia admite la separación de una pareja que no puede funcionar. Una pareja que está sufriendo los embates de la inmadurez, los embates de las adicciones, los embates del maltrato. Pero en la comunidad de Marcos, y podríamos extenderlo a nuestro ideal del amor, no podían contraer otras nupcias. Entonces, esto queda como en una realidad que no es legal, sino que atenta contra el ideal del amor y atenta al parejo.
Jesús les dice, la mujer que se divorcia y se vuelve a casar, atenta contra su marido. Y el marido que se divorcia y se vuelve a casar, atenta contra su mujer. Iguala la dignidad y el honor de los dos. Y luego el Evangelio termina con una cosa muy verdaderamente muy bella. Se habla de la casa. Se habla de la casa. Ya en casa, los discípulos le preguntaron de nuevo y les explicó. Y allí mismo le traen a los niños para que los bendiga. Y entonces entendemos en el Evangelio de Marcos que el ideal es una familia. Están los discípulos preguntándole acerca del divorcio y él hace la aclaración de que tanto el marido como la mujer tienen una dignidad, un honor que hay que proteger. Y cuando le traen a los niños, se convierte en una familia simbólica, ¿no? Los hijos, a que los bendiga, es decir, el matrimonio que se considera una igualdad entre el hombre y la mujer, da por conclusión la bendición de los hijos. Así me gusta explicar este enlace que hace Marcos con la cuestión del divorcio, del amor, de la dignidad, de la igualdad y, por supuesto, que esto desemboca en una bendición y una protección para los niños. ¿Cómo ven? Es un texto muy especial. Y no dejo de admitir que es muy difícil explicarlo en este momento porque hay un rebote cultural, vuelvo a decirlo, te amuelas y te aguantas, ahora por cualquier razón, porque no me gusta como me vio, me separo. Claro. ¿Cómo ven? Gracias, Miquel. Jaime, a ver. Sí, muy valioso ese enlace. Yo la verdad estaba diciendo, ¿y esto cómo se empalma? Porque no le encontraba. Por un lado pensaba, bueno, si Jesús realza la dignidad de la mujer, también realza la valía de los pequeños. Así es, también. Sí, también. Sí. Por ahí también pensaba que podría ser, y ahorita que tocas lo de la familia, este culmen, como final del Evangelio, esta unidad, que nadie separa, Dios no separa, el hombre que no separe, que no aparte. Sí me llama mucho la atención que aún en casa, como lo comentabas, pues los discípulos impiden, ¿no? Dice el texto que los discípulos impedían. Al ver aquello, Jesús se disgustó. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños, pero los discípulos trataban de impedirlo, aún ya en casa, y ese es a veces nuestro riesgo también, pues manejarnos en lo institucional, como le llegaron los fariseos a Jesús, que se manejan en un nivel de ley, en un nivel de a ver cómo nos salimos con la nuestra, a ver cómo sacamos ventaja de la situación, y perdemos lo que verdaderamente es fundamental. Eso también puede suceder en casa, y entonces se vuelve esto verdaderamente más difícil, ¿no? Cuando en casa lo que queremos impedir es la cercanía o la verdadera unidad, la verdadera comunión en el amor, en este ideal del amor que comentabas. Entonces, yo señalaría esto del Evangelio, el riesgo que en casa algunos también a veces anteponemos criterios, anteponemos otras cosas y no vemos lo original que Jesús nos dice, que es esta experiencia, un llamado hacia la experiencia del amor, hacia la experiencia de la cercanía, porque a mí también me llama mucho la atención cómo presentan a Jesús como muy tierno, muy cercano, abrazaba y bendecía. Es la ruptura de las distancias, la ruptura del alejamiento, sino un verdadero acercamiento a lo que Jesús quiere realizar, lo que Dios realiza con nosotros. Entonces, por ahí yo iría en el comentario.
Gracias, Jaime. Pues efectivamente coincidimos con que es un texto complicadito y que pues es visto, me parece a mí, o leí por ahí pues desde la óptica ya más de la doctrina y de la legislación sobre el sacramento del matrimonio, pues ya de fechas muy recientes. ¿Por qué? Yo creo que es bueno recordar que el concepto de divorcio como tal no existía en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento, porque el divorcio, este concepto tiene que ver con un contrato que se hace entre dos, que se rescinde, ¿no? Que se cancela. Y como ya bien notaron ustedes ahí, la mujer no tenía vela en ese entierro. De lo que más bien le preguntan a Jesús es sobre el repudio, que es una institución judía, pues que tiene que ver con otras lógicas que ya mencionabas, Miguel, donde la condición de la mujer de ninguna manera pues era una condición paritaria. Es Jesús, aunque nosotros ya después lo olvidamos, pero es Jesús el que iguala la dignidad de la persona humana toda, como niños, ancianos, mujeres, extranjeros, enfermos, etcétera, etcétera. Es decir, la predicación de Jesús tiene que ver con integrar a toda persona humana que la legislación de Israel pues excluía, ¿no? Y en este caso, sobre el repudio, pues la mujer no podía repudiar al hombre, ¿no? Es como el pasaje aquel de la adúltera, ¿no? La adúltera era ella, no le llevan al adúltero a ser lapidado. De hecho, ni estaba previsto, ¿no? Ahí la cuestión, pues, era, de acuerdo a la legislación judía, pues era no te metas con mi propiedad, porque la mujer y los niños, pues eran como el ganado, como los chivitos, como, ¿no? Era propiedad. Entonces, me parece a mí que el ajuste, la ruptura que hace Jesús, donde dice, a ver, chaparritos, ahí hay una paridad que no se puede, no se puede distinguir. De hecho, el maestro no usa el otro relato de la creación, ¿no? Donde dice que Dios creó de la costilla de Adán a Eva, ¿no? Sino Dios los creó hombre y mujer, que me parece el relato ya vista, ¿no? Y entonces, creo yo que en cuestión sacerdotal. Me parece a mí que la reflexión que tendría que hacerse sobre el divorcio no podría fundarse tal cual sobre esta prohibición del repudio que hace Jesús, porque no hace una prohibición del divorcio como tal, sino un ponerse en contra del repudio que ponía a la mujer como pues en desventaja, posesión, ¿no? Como posesión del varón. Dicho esto, que me parece muy importante tener en cuenta a la hora de reflexionar sobre el divorcio, coincido plenamente con la propuesta sobre la construcción de la relación amorosa, o más bien sobre la centralidad del amor en la construcción de la relación. Y entonces, obviamente, pues ahí requiere una experiencia formativa y de relación con Dios, donde el matrimonio no tenga que ser obligatorio para toda la vida, es decir, desde una experiencia de fe, desde una experiencia cristiana auténtica, la permanencia de un contrato
no puede determinarse desde la obligación, sino de la experiencia amorosa que se vive en Cristo Jesús. Pues eso quería yo comentar. Michele. Desde el esfuerzo, ¿no? Desde el esfuerzo de la cruz. Yo creo Ajá, que pero el matrimonio cristiano no se entiende en ningún sentido, ni en el sociológico, ni en el económico, ni en el familiar, sin la cruz. en el Sin jurídico. la cruz, los sacramentos de la iglesia manan del costado abierto de Jesús en la cruz. Ajá. Uh-huh. Y como el matrimonio es un sacramento que se superpone a la institución humana de la pareja, yo creo que estamos llegando a una práctica muy interesante. No digo que esté bien, no digo que esté mal. Es una práctica muy interesante que los jóvenes que ya no se quieren casar por la iglesia del primer momento. Y a mí me da la impresión de que hemos regresado al origen del sacramento. El sacramento se sobreponía a una pareja ya establecida, ya que tenía una vida familiar, ¿no? Y entonces Uh-huh. Uh-huh. el sacramento completaba en el sentido del amor y de la permanencia a la pareja, en el sentido de injertarlos a la espiritualidad de la cruz. Y entonces, bueno, no digo que esté bien, tampoco digo que esté mal. A mí me parece que más allá de lo que opinemos los curas, la gente está haciendo lo que le viene en gana, ¿no? Y por supuesto que esto va a tener consecuencias, y a veces consecuencias positivas y a veces consecuencias negativas. Y entonces, bueno, el, el, eh, el, eh, la cosa es que aquí Jesús está señalando algo muy distinto de no poderse separar, ¿no? No, para toda la vida. Bueno, hay muchos expertos que dicen para toda la vida cuando la vida duraba 40 años. Para toda la Cierto. vida, cuando la vida dura 80, 90 años, pues es más difícil, ¿no? Yo no me voy por esa línea, aunque sí la considero, pero por la línea que me voy es la cruz, la, la posibilidad de la realización del amor en la cruz. Sí, sí, totalmente. Jaime. Pues sí, son las palabras de Jesús que les dice a los fariseos, ¿no? Que en el principio no era así y Dios creó al hombre y dejará el hombre a su padre y a su madre. Es toda esta actitud pues de entrega, ¿no? Generosa, de entrega, de ir renunciando a uno mismo y entregarse. Pues esto se ve, sí, como lo dicen, desde la cruz y desde esta acción de Dios hacia nosotros. Esa es la acción, la que en el fondo va a fortalecer cualquier relación nuestra. Sí. Y citas una cosa que a mí me llama la atención del rabino Jesús, ¿no? El rabino Jesús está haciendo una interpretación y está citando el texto del Génesis, haciendo énfasis de que el matrimonio no puede estar constituido por el interés de las familias. Y eso les cae como bomba a todos, ¿no? Los que están estableciendo matrimonios por sociedad, por economía, por política, como era en aquel entonces. Nosotros tenemos un concepto del matrimonio haciendo a un lado a las familias. Y eso es muy, muy importante. Sí. Yo creo que es necesario como ponerse en una reflexión un poquito más abierta, porque uno de los problemas es
la visión legalista de la experiencia cristiana, muy judía, ¿no? Y que le deja poco espacio al espíritu y le deja poco espacio también a la experiencia de la cruz, que ya más en causa, porque si la cosa es nada más una cuestión legal, como lamentablemente hoy se vive solamente desde el punto de vista legal, y se tiene que hacer todo un proceso judiciario para determinar las causas, no basta la experiencia de la persona, sino hacer todo un proceso judiciario, pues se queda el riesgo de que no se promueva la experiencia evangélica ni la aspiración a la libertad que promueve el evangelio, ¿no? Es como estar todavía en la tutela. Y entonces yo creo que habría que asomarnos un poco a la experiencia de las otras iglesias cristianas a propósito del matrimonio. Habría que hacer una reflexión un poquito más profunda a propósito de por qué dice Jesús lo que dice a propósito del repudio y no del divorcio, y cómo se fue constituyendo esta idea a lo largo de los siglos de un sacramento de amor basado en lo que Pablo dice, asemejo el amor de Cristo a su iglesia en el amor de los cónyuges, ¿no? Es decir, cómo se puede promover más una experiencia amorosa y no, como bien decías, Miguel, una experiencia legal que pues tiene otros fines que no los de compartir la vida amorosamente con alguien, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Y para Pues que no nos quemen vivos, pues decir que no estamos afirmando nada que el divorcio sea simple, sino que apuntamos a que la relación humana, la relación de la familia es muy, muy exigente, pero que no está basada en la ley, en un contrato, sino en el esfuerzo de la cruz. Y yo creo que también ahí en la reflexión, pues, además de los teólogos y canonistas y moralistas y demás, pues en la reflexión tendrían que entrar los esposos que viven en el día a día la exigencia de estar con alguien desde una perspectiva evangélica, ¿no? Porque de otro modo corremos el riesgo de dictar leyes que ni al caso. Pues en fin, amigas, amigos, ahí están nuestras reflexiones para ir abonando a la tierra buena en este punto que es realmente complicado, álgido en estos tiempos, y pues nos encomendamos a Dios, a sus oraciones. Si les gusta este contenido, compártanlo, denle like, suscríbanse para hacer tierra buena para el Día del Señor. Pues gracias, Michele, gracias, Jaime, hasta la próxima. Gracias, bendiciones. Bendiciones.